Miren a ver si está saliendo la grabación. Ya se va a acabar esto de que si está saliendo o no está saliendo. Dentro de poquito ya no hay problema. Vamos a tener, gloria a Dios. El sonido está bien, ¿verdad? Que el sonido es el que falla. Escúchenlo un momentico, vamos a tener paciencia. Pero ya todo cambia en esta vida. ¿Qué cosas? Ya al final nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un buen equipo de grabación, Dios mediante, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿El sonido está perfecto? Muy bien. Vamos a tomar el Evangelio de Mateo. El Mateo en el capítulo 20, los obreros en la viña. Pero tenemos que contextualizar. Y lo que yo les decía de repetir es lo siguiente. Ustedes han leído y releído y leído la Biblia muchas veces. Pero lo que nos falta es la estructura. Ir grabando los temas. Ir uno como dándose cuenta que si leo Mateo no es lo mismo que leer Juan. Pero si es el Evangelio, sí, pero tienen diferentes perfiles. Y si leo un texto, ¿en qué contexto está? Aquí en el caso este es el de Mateo 20. ¿En qué contexto está? Yo les pregunto, y me pregunto yo mismo, ¿está en el contexto del discipulado? ¿Está en el contexto del apostolado, cuando Jesús escogió a los apóstoles? ¿Está en el contexto del juicio final? ¿O está en el contexto de la iglesia? ¿Qué es? ¿En qué contexto está? ¿A quién les está hablando Jesús en este momento? Y la respuesta es en el contexto de la iglesia. Porque si tomamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, que vamos a estarlo explicando durante toda esta semana, los videos que grabamos durante la semana, el Evangelio, Mateo 5 el tema es el discipulado. Mateo 5, 6 y 7 es para hablarnos el Señor cómo debemos ser los discípulos de Jesús. Y la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Por eso el capítulo Mateo 5, 6 y 7 es maravilloso si uno quiere ser un buen discípulo de Jesús. El capítulo 10 de Mateo ya es cuando Jesús nos envía. Mire que Jesús de entre todos los discípulos escoge a unos para enviarlos a anunciar el Evangelio por caminos, por ciudades, por diferentes lugares. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo va a hacer siempre, porque siempre van a necesitar enviados. Ahí les explica, Mateo explica en el capítulo 10 en adelante cómo debe ser un enviado, una persona que vaya a trabajar en la obra de Dios. Y en el capítulo 13 es la manifestación del reino de Dios. ¿Cómo va a ser el reinado de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El reino de los cielos está entre nosotros, se ha acercado. Lo que vino Jesucristo a enseñarnos es que el reino, con él llegó el reino de Dios. Que ya no vamos a tener la necesidad de esperar llegar al cielo para ver cómo es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está entre nosotros. Y si vivimos así como vivamos acá en el reino de los cielos, pues así va a ser en el reino de Dios después que nos muramos. No va a cambiar nada, va a seguir lo mismo. Pero si estamos en el reino de los cielos. Ese es el 13. Luego el 20, si el 5 habla del discipulado, el 10 habla del apostolado, del trabajo ya en el campo. Y el 10 habla de la revelación, ya el 18 habla es de la iglesia, de la organización de la iglesia, cómo debemos ser la iglesia, ya como grupo. Porque la palabra iglesia es asamblea, es reunión de personas. Lo que pasa es que nosotros en este momento, cuando decimos iglesia, pensamos que es algo sagrado, porque ya nuestra mente es así. Pero antes, en los griegos, entre los griegos, la palabra iglesia era como decir asamblea, era el mismo concepto. Que si yo le digo, venga, vamos a hacer una asamblea aquí, vamos a hacer una reunión, para ellos era exactamente lo mismo que decirles iglesia. No era ninguna diferencia. Ahora, ya en Jesucristo, esa iglesia, esa asamblea, tiene que tener unos criterios diferentes. De eso es que les voy a predicar. ¿Cómo deben ser los criterios de la iglesia? Y eso está en el capítulo 18, 19, 20, 21 y 22. Esos capítulos enseñan cómo debe ser la estructura de la iglesia. Y vamos a reflejar, así como cuando yo le leo Mateo 5, 6 y 7, le digo, bueno, yo y ustedes, ¿qué
¿qué de lo que dice aquí el Evangelio, Mateo 5, 6 y 7, tengo yo en mi vida? Y si tengo un 98%, digo yo, uy, soy un buen discípulo. Pero si tengo un 2 o 3%, no soy discípulo de Jesucristo. Ahora, vamos a reflexionar si somos iglesia, sí o no. Aquí en Mateo 20 el Señor nos va a decir a nosotros, esa es como la medida, es el estándar. Nos va a decir, a ver grupo, a ver asamblea, a ver príncipe de paz y los que me están viendo por el video. ¿Ustedes son iglesia, sí o no? Porque para ser iglesia tienen que tener unos requisitos. Vamos a ver uno de esos requisitos, uno de esos aspectos que debe tener, porque habría que leer Mateo 18, el 19, 20, 21 y 22. Pero solamente nos vamos a quedar en el capítulo 20, versículos del 1 al 16, que fue lo que leímos por hoy. Pero el otro domingo vamos a leer de Mateo 23. Pero por hoy, ¿qué característica debe tener nuestra iglesia? Vamos a empezar. Mateo 20 en el versículo 1. Dice, porque el reino del cielo o el reino de los cielos, ¿qué es lo que debe ser la iglesia? La iglesia debe ser un signo, un sacramento, un símbolo de lo que ya es el reino de los cielos. La iglesia es lo más parecido al reino de los cielos, si vivimos adecuadamente. Porque el reino de los cielos, o sea, la iglesia parecida al cuerpo de Cristo, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y cuando hubo concertado con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Como iglesia, nosotros ya debemos saber que tenemos recompensa. ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque nuestra recompensa no va a ser tacaña, va a ser pequeñita. Nuestra recompensa va a ser grande. ¿Por qué se hace uno cristiano? Por interés. Claro, porque no es que nos va bien, va a haber recompensa. Siempre, todo lo que hagamos en la obra de Dios, todo tiene su recompensa. Y yo les digo a los alumnos, les digo a Luis Felipe, y siempre recordamos a los hijos, a los pequeñitos, a ti te conviene honrar a tu padre y a tu madre. Es que te conviene a ti, porque si honras tú a tu padre y a tu madre, dice que tendrás largos y días abundantes en este mundo. O sea, te conviene a ti. ¿Ve? A uno le conviene pertenecer al reino de los cielos porque la recompensa va a ser grande. Cuando tú te inscribes a la iglesia a través del bautismo, sepas que vas a tener gran bendición y tu recompensa va a ser maravillosa. Pues lo vamos a tener todo aquí el 100 por 1 y al final, la vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Ve? Recompensa. Ese es el primer punto. Si estamos en la iglesia y ustedes, como yo, estamos aquí en la iglesia por el interés de la recompensa, gloria a Dios. El que esté sin interés aquí, no es iglesia, porque nosotros estamos interesados es en recibir la gloria de Dios y estar en la gloria de Dios. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro interés, ese es nuestro deseo, la paga que nos trae el Señor. Ese es el primer punto. Ahora vamos a resolverlo, cómo sucede esta recompensa. Y ahora viene lo siguiente, el 2. Y habiendo convenido con los obreros 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, invitó a otro y le dijo que le iba a dar lo justo. A la hora 12 y a las 3 de la tarde hizo lo mismo, pero ya faltando 1 hora para terminar la jornada, digamos a las 6 de la tarde, o sea, eran las 5 de la tarde, volvió a salir a buscar otros. O sea que el Señor busca en la mañana, busca en media mañana, busca en el mediodía, busca a media tarde y ya al atardecer algunos tienen la oportunidad de trabajar en la obra de Dios. Y los mandó también a trabajar en la viña. ¿Por qué estaban allí? Dicen que porque nadie los había contratado, sin embargo ellos estaban ahí, pendientes, atentos a que alguien los buscara porque querían trabajar ese día. Cuando ya les fue a pagar, el Señor le dice al mayordomo, empiéceles ahora a pagar la jornada del día. Y aquí es donde está la clave de la iglesia, si somos iglesia sí o no. Si pensamos como el Señor, somos iglesia. Si no pensamos como Dios, de nada nos parecemos a la iglesia. El Señor les empezó a pagar, empezando por los que habían trabajado
1 hora. Y así fue por los que habían trabajado 3 horas, por los que habían trabajado 6 horas, 9 horas y los que les tocó trabajar 12 horas. O sea que en vez de hacer lo correcto, lo justamente para nosotros, que era pagarle al que trabaja más, se le da más. El que trabaja medio, se le da medio. Y el que trabaja menos, se le da menos. Ese es el pensamiento de nosotros en el mundo. Pero en la iglesia no. En la iglesia el Señor le paga al que empezó trabajando menos y al que fue más tarde a trabajar. Y lo más impresionante de esto es que les da un denario. Entonces, como le dio un denario, pues los que habían trabajado 12 horas, ¿cuántos denarios iban a recibir? Para mí yo creo que 12. Y eso fue lo que se imaginaron ellos, que iban a darle 12 denarios. Pero sucede que al venir también los primeros, en el 20:10 dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pues si a los que habían trabajado 1 hora les dio un denario, a los que habían trabajado 12, me imagino que 12 denarios era lo normal. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban, lo mismo que con Moisés. Murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales, mire la palabra ahí es clave, iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y ahí viene la explicación del Señor, el 13. Amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Yo no te hice ningún engaño porque habíamos negociado eso. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O no tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así termina el Evangelio en esta partecita, pero hay que seguirlo leyendo porque luego sigue el anuncio de su muerte y luego sigue cuando la mamá de los Zebedeo le dicen que el uno se ponga a la izquierda, el otro a su derecha y ahí les explica otra vez lo mismo. Pero vamos a quedarnos con este contexto. Como cristianos, he escuchado a más de un cristiano y no tanto al nuevo, porque el nuevo, pues uno cuando es nuevo en la vida cristiana comete infracciones y a veces no sabe lo que dice. Pero personas que llevan años en la iglesia, personas que se saben la Biblia de memoria y personas que me lo han dicho a mí, yo no creo en ese texto. Yo no creo que Jesús haya dicho eso. Como también me han dicho que no creen cuando Jesús dijo, el que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, por mí, dice no, eso no lo pudo decir Jesús. O como cuando le vino el hombre y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y se cumplan los mandamientos. Ah, ya los cumplí, entonces ahora anda, vende todo lo que tiene a hacer los pobres. Dice, eso es imposible. Hermanos y hermanas, he estado en iglesias que los hermanos de la iglesia no aceptan esta palabra. No la aceptan. Nosotros aquí porque somos mansitos. O sea, ustedes son mansitos. Y además de mansitos, son mensitos. O sea, todos le dicen a Dios que sí. Ustedes a Dios, todos sí, claro. Porque ustedes son obedientes. Pero hay gente rebelde en el evangelio. Y no creen en esto. Porque es que es ilógico. Si uno, hermanos, es que una cosa es leerlo nosotros aquí y alabar a Dios aquí y ya salir a la calle y en la vida real, cuando tú estés en la empresa allí y el jefe, el manager, le diga, a ver, trabaje 12 horas y al otro le dice, al hijo de él, imagínense, al hijo de él o al cuñado, le dice, no, usted venga a trabajar aquí por conveniencia. Eso se hace en México y en Colombia también. Como tú eres por conveniencia, ¿no? Por influencia. Entonces le dice, no, usted venga aquí, déjenlos que ellos trabajen. Y usted aquí venga y trabaje 1 hora y yo le pago lo mismo. En Colombia hay puestos políticos que los hijos, los sobrinos, los cuñados del político crean puestos falsos que no existen en la burocracia y entonces solamente va a firmar la nómina, la persona. Va y firma y no trabaja nada y recibe un sueldo. Eso sucede del Río Bravo para abajo.
Yo no digo del río Bravo para arriba porque me meto en problemas. Como estoy en Estados Unidos, es mejor no hablar, no hablar de Estados Unidos. Pero decía Miguel de Unamuno, soy humano y como humano, nada del humano me es indiferente. O sea que puede ser, si hay humanos aquí en Estados Unidos, probablemente también hay esas influencias. Kickback, muy bien. ¿Ve? Así es, hermanos, que esto es terrible. No es tan fácil esta palabra. Uno la ve fácil porque la ve de labios para afuera y es predicando. Pero cuando nos toca en la vida real, ¿cómo que no se nos sale ese diablillo que hay? No, ¿cómo es eso? Mire el hijo del patrón, mire el sobrino, mire el cuñado. Lo manda a la sombra y a nosotros nos deja en el sol. Se reclama. ¿Ve? Pues en la vida cristiana, uno, si es verdadero cristiano, no dice nada. Sí, la enseñanza de Jesús es no decir nada, porque nos conviene organizar nuestra mente de esa manera distinta. Y voy a poner seis punticos. Vamos a ver si me alcanza y yo aspiro que sean edificantes para nuestra vida y que sea de mucha ayuda. El primer punto que yo me hago es, si Estados Unidos, si nuestra cultura en la cual fue fundada este país, era cristiano, hermanos, porque dicen que los primeros que vinieron a los Estados Unidos vinieron porque querían vivir el evangelio cabalmente. Le decían los cuáqueros, los que sentían gozo del Señor. Eran los peregrinos que venían renunciando a cómo se vivía en Europa porque no se vivía un buen cristianismo y llegaron aquí. ¿Y en qué convirtieron a Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos un país vivencialmente cristiano? No. Y está fundado sobre las bases cristianas. Y por eso yo me pregunto, ¿será nuestra iglesia que fue fundada cristianamente, viviremos cristianamente nuestra vida? Porque ya Estados Unidos sabemos que no. Y en el trabajo que se hace comúnmente, normalmente en la sociedad, no se puede vivir de esa manera. A nadie le van a pagar lo mismo si trabaja una hora. Y si lo haces por influencia política o por criterios falsos que no se puede hacer. El que trabaja 12 horas se le paga 12 horas, el que trabaja una hora se le paga una hora. Ese es el mundo. Pues Estados Unidos funciona como funcionaba Roma en su época de imperio, hasta el siglo más o menos 3, 4, que Roma ya empezó a caer. Pero Roma, lo más importante de los romanos, no de los cristianos, pues no crean que cuando yo digo Roma me estoy refiriendo a los católicos, no, Roma como sistema político, como sistema imperial, que se había tomado todo el Mediterráneo, lo que antes se había tomado Grecia y antes se había tomado Egipto. El sistema como funcionaba en Roma era, a él no le importaba a Dios, a los romanos no les importaba qué religión tenían, lo que les importaba era que les pagaran el impuesto. ¿Y qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Que se le pague el impuesto. Dicen que los grandes criminales de Estados Unidos y los que han cometido cosas terribles, no los han acusado por sus crímenes de muerte o de contrabando o de cosas así, los han metido a la cárcel es porque no han pagado los impuestos. Y ese era Roma. No le pagaran un centavo. Por eso Jesucristo le tuvo que mandar a Pedro a que fuera a buscar un pez para poder sacarle una moneda, porque si no tenían con qué pagar en ese momento, pero como toda la creación es de Dios, pues donde quiera que él iba conseguía, ¿no? Eso ya es un sueño que yo tengo aquí. Entonces, pero lo más importante es que Estados Unidos no vive cristianamente. Yo digo que Estados Unidos porque estoy aquí en Estados Unidos, pero cada uno en su país. Pero no solamente mirar a Estados Unidos, es también mirar la iglesia. Porque ¿a qué se parece más la iglesia nuestra? Se parece más a cómo vive el mundo, cómo vive la ciudad, o cómo vive el estado de Texas, o cómo vive Estados Unidos, o se parece más a cómo dice el Evangelio. Es una pregunta que yo me hago. Porque para Estados Unidos lo más importante es la ley. La ley es lo más importante. Si uno cuando viene de Hispanoamérica, de Latinoamérica, en el centro de toda ciudad está una edificación con una torre, una cúpula hermosísima, bonita. Y uno dice, es la iglesia. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, iba a los pueblos, que empecé a recorrer los pueblos, y yo le decía al compañero, ay, qué bonita iglesia. No, es la corte. Yo le dije, bueno, aquí.
Íbamos a otro pueblo, ay, qué bonita iglesia. No, es la corte. Las iglesias son chiquiticas, es la corte, es la corte, es la corte. La ley es lo más importante. Y la arquitectura. Para Estados Unidos lo más importante es la ley y la arquitectura. Luego, si le vamos a aplicar este evangelio de pagarle a los que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, y pagarle lo mismo que los que trabajaron 1 hora, pagarle lo mismo que 12 horas, eso no va con la sociedad de los Estados Unidos, no va, no entra. Y eso tampoco entra en nuestra iglesia si no somos verdaderos cristianos. Porque pensamos como piensa la sociedad de los Estados Unidos, arquitectura y ley. Entonces no nos cabe esto, y yo por eso entiendo a personas adultas que dicen, esto no lo pudo decir Jesús. O ahí está en la Biblia, pero yo no le creo. Yo le creo otras cosas, pero esto no. Pero así debe ser en la iglesia. Por eso la hermana que acaba de llegar sube y ora. Y gracias a Dios aquí, como todos aquí somos santos, nadie dice nada, hermana, todos la aprecian. Pero cualquiera puede decir, no, es que tiene que estar 2 años. 2 años. Y 3 meses aprendiendo cómo diezmar. Y luego los otros meses aprendiendo cuál es la doctrina. Y 3 meses haciendo esto hasta que cumpla 2 años. Y después de 2 años se le da un cargo en la iglesia. Eso dice la disciplina de la iglesia metodista. Pero aquí a veces rompemos la disciplina. Como le dijo una superintendente un día que estábamos discutiendo la disciplina, y por encima de la disciplina puso la Biblia, dijo, sí, pero más importante la Biblia. Entonces, ¿sí ven? Así nos pasa. Usted, cualquiera que haya llegado hoy a la iglesia y ahorita quiere orar, hermano, yo quiero predicar, venga, predique, venga, hágale. Ahora, si está predicando mal, sí le damos un totazo, así ya no, o sea, ya le caemos encima, pero, porque ya lo evaluamos. Pero no, libres, ¿ve? Venga, es la última jornada, puede hacerlo. ¿O acaso, si tú llegas estamos necesitando el internet, acaso si tú llegas con la ofrenda para poner el internet y para arreglar todo esto, ¿vamos a rechazar la ofrenda? Ah, no, la ofrenda sí no la rechazamos, pero a ti que vienes a predicar o a alabar a Dios, así sí, ve, no se puede. ¿Ve? Porque pensamos como la sociedad, no pensamos como el evangelio. Y hay mucha, hermanos, mucha influencia en ustedes y en mí. En mí sí que hay mucha influencia del mundo. Yo tengo que me tienen que dar totazos todos los días para que yo despierte. Y si ustedes quieren verme a mí, ustedes que ya son mis colegas y en esto, se van a dar cuenta que yo primero hablo y luego pienso. Y a veces ni pienso, sino que me tienen que ayudar a pensar para que yo reflexione que yo soy cristiano, o que soy pastor, o que tengo que portarme bien. Se me va, porque yo tengo más el concepto del mundo en mi cabeza, de cómo funciona Estados Unidos, de cómo funciona Dios. ¿Acaso ustedes no se dieron cuenta? Ustedes saben que yo al principio aquí me pasaba los semáforos y el policía detrás mío. Pasaba el speed limit detrás el policía detrás mío. Y ustedes decían, ay pastor, estamos orando por usted para que no corra mucho. Ay pastor, y yo venía y oraba y no me pasaba nada. Pero a punta de golpes el policía ya me enseñó. Y ahora ya tengo como 3 o 4 años que no me pasa nada. Ya el policía no me prende ninguna luz. Ah, ¿por qué? ¿Quién me enderezó? ¿Dios? ¿El evangelio? No, a tostazos me enderezó el policía. Entonces yo ahora le tengo más miedo al policía que a Dios. ¿Ve? Así nos pasa como cristianos. ¿Y a quién debo yo temerle? Debo temerles a Dios. ¿Por qué no puedo correr? Pues porque Dios me está viendo. No, haya policías o no haya policías, Dios me está controlando. Dios controla mi vida. ¿Ves? Uno tiene que cambiar. Por eso el evangelio es real. El evangelio es verdadero, el evangelio es lo más correcto que hay. Lo que pasa es que como no nos cabe con el mundo, por eso no podemos hacer las cosas correctamente. Pero el evangelio es lo más concreto. Si lográramos cumplir un pedacito, un porcentaje nomás del evangelio, nos daríamos cuenta cuánta bendición hay ahí. Amén. Muy bien, ese es el primer punto. Segundo punto. ¿Cómo es que piensa Jesús? Jesús piensa es en el ser humano. Y por eso pone este ejemplo. La necesidad más grande que hay un ser humano es llevarle comida a sus hijitos y llevarle el pan para su familia y cumplir con las necesidades. Mire, eso es lo más gozoso. Yo cuando paso aquí, cuando voy por la Main, después de pasar el centro, para llegar allá a los carriles, todas las mañanas se presentan, hay hombres ahí esperando quién los contrata. Y cuando yo tenía que pasar todos los días, ahí varias veces al día, por Luis Felipe, para traerlo a la escuela, yo siempre pasaba por ahí. Hermano, se conmueve uno,
Porque esas personas están a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ahí esperando quien los contrate. Y volvía yo a pasar y todavía algunos estaban ahí. Y por la tarde que iba por Luis Felipe, algunos todavía tenían la esperanza que alguien los contratara. Porque es que ellos tienen necesidad de llevar el pan para sus hijos. Entonces, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Enseñar que todos en esta vida tenemos necesidad. Y si Él nos enseñó que por nada estéis afanosos, que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y los demás os dará por añadidura. Y que por nada estéis afanosos, que miren los pájaros del cielo, que miren las plantas del campo, que no tejen ni hilan, ni que no cosechan ni almacenan, y Dios les da todo. ¿Acaso no valéis vosotros? Esa palabra se tiene que cumplir entre nosotros. Luego entre nosotros no puede haber alguien pasando necesidad. Por eso es que los primeros cristianos se reunían, lo ponían todo en común y no había entre ellos ningún necesitado. Lo que pasa es que después pues vino todos los cambios, pero al principio no era así. No había necesidad entre nosotros. El miércoles fue muy bonita la conversación que tuvimos. Recuerde cuando hermanos me preguntaban, ¿usted cómo le gustaría ser como pastor? Y eso yo me lo pregunto, eso sí me lo pregunto todos los días. ¿Tener yo más que mis hermanos fieles cristianos? ¿O que ellos tengan más? ¿Qué le conviene más al pastor? Y eso yo siempre me lo hago. A mí me conviene como pastor que ustedes tengan más y mucho más. Porque si tienen ustedes más y mucho más, yo voy a tener también. Porque el pastor vive de la congregación, porque yo le sirvo. Yo siempre le digo a Ofelia, yo siempre lo comparto. Cuando decimos, mi carro porque lo manejo. Pero yo cuando llegué aquí, ustedes me regalaron un carro. La hermana Alfa me regaló el carro. Y el carro estaba a nombre de la iglesia. Y yo feliz manejándolo. Cuando al año me dijeron, va a quedar a su nombre. No, yo ni quería un nombre mío. El carro que yo manejo, ese no es mío, ese es al servicio de la iglesia. Y yo les digo a ellos, digo, no, ese no es mi carro, ese es el carro de la iglesia. Porque yo lo pago con dinero de ustedes. Es de la iglesia. Mis calzones son de ustedes también. El día que me quieran quitar mis pantalones, los pueden quitar. Porque también lo he hecho con ustedes. La casa, gloria a Dios, no tenemos casa. Los muebles, todo lo que hay es de la iglesia. ¿Acaso es de nosotros? Y yo soy feliz haciendo eso. Yo soy feliz no teniendo nada, sabiendo que lo tienen ustedes. Porque teniéndolo ustedes, lo tengo yo. Y yo vivo así. Yo, por ejemplo, cuando quiero ver una cosa vieja, me voy al museo. Lo tiene el museo, lo disfruto. Y cuando quiero una cosa nueva, pues voy al mall. Y lo disfruto también. Lo miro, lo veo y me vengo para la casa. Ya lo vi. O no es lo mismo que hacen ustedes teniendo en la casa, pues lo ven y se acuestan. Eso es lo que hacen. O sea, no se necesita. La necesidad es lo más importante. Vivir con lo necesario. Hoy día, gracias a Dios, la juventud está en el minimalismo, ¿no? Que eso es importantísimo, es una filosofía muy bonita. Pues Jesús lo que pensaba era en lo necesario. Jesús no pensaba en el trabajo que habían hecho, cada uno. ¿O acaso Dios no trabaja y Jesús sigue trabajando? El trabajo no es lo importante es los resultados de ese trabajo, el fruto del trabajo. Dar frutos, dar más frutos y dar mucho fruto. Y eso es lo que evalúa el Señor. Pues en el fruto del trabajo, por eso le da al que trabajó 1 hora, le da un denario, porque eso es lo que se necesitaba para ese hogar. Y al que trabajaron 12 horas, pues le dio también un denario, porque es lo que se necesita. Las personas necesitan el fruto de su trabajo. Y en un denario, pues les convenía tener un denario. Ese es un punto importantísimo que debemos tener en la cuenta nosotros, como iglesia. Que cada uno tenga lo necesario. No puede haber necesitados en nuestra iglesia. Ahora, si es un vagabundo, un borracho, un drogadicto, que le gusta estar en Las Vegas todos los días y luego viene y pide, pastor, ¿me puede dar dinero? La congregación me puede dar dinero. Fue que ayer me lo gasté todo en Kikapú y entonces no tengo para esta semana pagar. Entonces ya uno lo sienta, ¿verdad? Por eso dice, llame 1 o 2 y póngalos ahí y siéntanlo y corríjanlo, ayúdenle. Porque ganando esa alma, ganando esa persona, ganaremos un alma para Dios. Pero el resto no es que tenga necesidad. Tercer punto. Hermanos, ¿por qué nosotros como iglesia pensamos más como el mundo que como Dios? ¿O pensamos más como piensa la sociedad que como pensamos en
en el Evangelio? Porque la iglesia se ha ido perdiendo. Y le voy a hacer este que lo leí en uno de los libros, no sé quién lo dijo, pero si usted lo encuentra, me gustaría tener la cita, darle el crédito a quien lo dijo, a quien lo escribió. Pero es un teólogo y dice así, dice, la iglesia en un principio era una iglesia de experiencia de vida, era una iglesia vivencial, era una iglesia en que los seres humanos, lo que la iglesia enseñaba era para mejor vivir. Eso cambió muchísimo cuando apareció la iglesia, el cristianismo, la enseñanza de ese maestro que se llamaba Jesús, que para ellos era un cualquier maestro común y corriente, pero empezaron a ver que enseñaba cosas diferentes, porque era libre, cada maestro podía hacer. Gamaliel le enseñó a Pablo de una manera y Jesús le enseñó otra a los otros. Entonces, cada maestro tenía su forma de enseñar, y Jesús enseñaba de esta manera. Y era una experiencia de vida. Y esos primeros cristianos y los paganos y los judíos se dieron cuenta que era una mejor manera de vivir como ellos vivían antes. Pero no tengo tiempo de decirlo, no más en este caso. La defensa de la familia era muy importante, la defensa del trabajo era muy importante, la defensa de tener relaciones sociales era muy importante. Cambiaron, no era tanto vivir solamente por la ley, sino vivir en comunidad, vivir entre hermanos. Esa vivencia de Jesús les impactó a los primeros cristianos. Pero después que se fue extendiendo el cristianismo, llegó la filosofía griega y entró al cristianismo. Ya el cristianismo, en vez de ser una experiencia de vida, empezó a ser una filosofía. Y por eso el Nuevo Testamento está en griego. Jesucristo pudo hablar en hebreo y en arameo. Y Pedro en arameo. Y todos hablaban en hebreo y arameo. Pero como era la sociedad, entonces ya lo escribieron en griego. Y ahí se perdió mucha esencia. No es lo mismo leer la Biblia en hebreo que leerla en griego. Si ustedes quieren de verdad aprender Biblia, lean en hebreo, porque lo que está en el Nuevo Testamento es lo mismo que está en el Antiguo Testamento. Prácticamente, son las promesas. Se perdió y se volvió una filosofía, hermanos. Luego, después de los griegos, vinieron los romanos. Y en vez de volverse en vez de filosofía, ya se cambió totalmente la mentalidad de los romanos. ¿Y qué fue lo que crearon los romanos? Una institución. La iglesia pasó de una experiencia de vida a una filosofía. De una filosofía a una institución. Y por eso cuando a nosotros nos dicen iglesia, empezamos a pensar en el líder, en los otros que mandan debajo, y en los otros, así, como en una pirámide, porque se volvió una institución. Por eso cuando nosotros decimos iglesia, pensamos es en el edificio, porque se volvió una institución. De experiencia de vida pasó a filosofía, a un pensamiento, cualquier filosofía, existencialista, vitalista, cualquiera. Yo cuando estudié en el seminario, a mí no sé en qué clase nos dijeron que Jesucristo había sido existencialista, había sido vitalista, había sido materialista, ¿cuál nos gustaba? Y a mí lo que más me gustó fue el vitalismo. Me gustaba que dijeran que Jesucristo era vitalista, o sea que puse a Jesucristo como un filósofo. Y así nos enseñaron a nosotros. Y yo creo que todavía enseñan eso. Porque nos gusta acomodarlo a una filosofía. Eso lo hicieron los griegos. Ahora los romanos lo volvieron institución. Y cuando ya el cristianismo llegó a toda Europa, Inglaterra, Alemania y Francia, se volvió político. Una política, un sistema político. Por eso en el siglo XVI, el siglo XV, 1490 y pico, siglo XV, cuando Martín Lutero dice que hizo la revolución de la iglesia, lo que hizo fue un sistema político. Ellos no pensaban en religión, pensaban en la política. Fue una revolución política lo que se hizo. Entonces vamos, de una vida personal, de una vivencia, de un cristianismo encarnado, se volvió una filosofía. De una filosofía se volvió una institución. De una institución pasó a la política. Y cuando llegó el cristianismo a los Estados Unidos, ¿qué se volvió? Un business, negocio. Cuando yo llegué a la iglesia metodista en el 2002, el hermano que iba a la conferencia anual, el representante, el líder que iba, ¿sí? Llegaba y daba el informe.
Y decía, cuando les hablaba en inglés, no en español, entonces le decía el business, y el business, y el business, y el negocio, y entonces allá hablamos que el negocio de la oración, que el negocio del evangelio, que el negocio, yo le dije, hermano, ya como a los 3 años, yo decía, ¿y por qué siempre que vaya vienes con el negocito? Con la palabra negocio. Y entonces me dice él, no, es que así lo dicen, no es que dicen los business, todo el tiempo el obispo hablando de business. Y un día le pregunté ya a lo más altico, oye, ¿usted por qué habla de business? Porque es que la palabra de Dios dice así. Dice, ¿no saben que debo estar en los business de mi padre? En los negocios de mi padre. Se convirtió en un negocio, hermanos, en Estados Unidos. Donde más, le echan la culpa que Roma. No, hermanos. Roma se queda chiquito, Europa se queda chiquito. En comparación con los business de Estados Unidos, con el evangelio. Se convirtió en un business, hermano. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros que llegamos nuevitos, somos nuevos en el evangelio, cómo quieren que nos portemos cristianamente la vida si el pobre cristianismo ha tenido todas esas cosas terribles? ¿Cómo llegar otra vez a encarnarlo? Muy difícil encarnar el evangelio. Por eso esta palabra, yo les invito para que leamos Mateo 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22. Esos textos nos enseñan cómo debemos portarnos como iglesia. Además de los anteriores que nos enseñan cómo portarnos como discípulos y cómo portarnos cuando nos salimos a evangelizar. Es que estoy muy pegadito, ¿no? Bueno, les prometí que les iba a compartir esto para que quede grabado el miércoles, que es 2 Corintios 8:15, que estamos viendo el estudio de Corintios, del segundo, y ahí me impactó a mí cuando el hermano citó, dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ese es otro principio. Ese es el cuarto principio que les quería decir. Mire, en la vida cristiana, no crea que porque tú trabajas mucho, vas a recoger más. Y porque trabajas muy poco, vas a recoger menos. Si eres honesto y estás en el tiempo oportuno, porque es que estos no eran vagos. En uno de los textos dice, eran ociosos. Pero ellos explican, no somos ociosos porque aquí hemos estado desde la mañana. Lo que pasa es que nadie nos ha contratado. Ellos estaban ahí, no estaban ociosos, estaban activos, estaban listos para trabajar. Así es que debemos estar en la presencia de Dios, siempre listos. Y cuando el Señor dice, háganle, ustedes actúen. Eso se llama, es que el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo poco. Eso está en 2 Corintios 8:15. O sea que es bíblico y rebíblico esto. O sea que está muy fundamentado este texto de los trabajadores en la viña. El quinto, hermanos, una de las cosas que más me conmueve a mí es la esperanza de estas personas. Y la esperanza está en Romanos 5:5, cuando dice que la esperanza no defrauda porque el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad en Cristo Jesús nuestro Señor, que la esperanza a nosotros no nos defrauda. ¿Cómo es que ellos estaban a las 6 de la mañana y se llevaron unos y a ellos no? ¿Cómo es que luego a las 9 de la mañana se llevan otros trabajadores y a ellos no? Ay, Señor, voy a ganar poquito. Ellos pensaron tal vez. A las 12, tampoco. A las 3 de la tarde, tampoco. Y cuando ya les faltaba una horita, los contrataron. Eso se llama tener esperanza. Que Dios bendice porque bendice. Las promesas de Dios llegan porque llegan. Por eso no te canses tú de pedir, ni te canses tú de perseverar. Y como ejemplo, yo creo que el ejemplo de mi hermano Oscar, que lo decía ahorita, lo decíamos públicamente en la escuela. Oscar ha perseverado toda la vida acá. Y nosotros a veces nos da gozo y nos da risa porque él dice, yo estoy aquí por mi mamá. Y pues uno dice, semejante viejo, tan grande y todavía pensando en la mamá. Pues es que la mamá uno siempre piensa toda la vida. Dice, yo estoy aquí por mi mamá. Porque ella me dijo, esta es tu iglesia y tú nunca faltes. Y verdad, nunca falta. ¿Y cuál es el fruto que estamos viendo? Eric. Amén. ¿Sí ve? La esperanza de que la familia llega a los pies de Cristo, llega porque llega. Amén. Y no va a venir solamente Eric. Va a venir su esposa, va a venir sus hijos, va a venir sus hermanas, va a venir su familia, va a venir mucha gente. Porque hemos esperado, no hemos cerrado estas puertas jamás, porque esperamos que aquí va a venir mucha gente a ser redimida por nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza es maravillosa, no importa. Así te quede un segundo de vida. Dices, es que vas a morir dentro de un segundo. Ese último segundo, dedícalo a Dios. Piensa en Dios y trabaja en la obra de Dios. Es que toda la vida de nosotros
debe estar atento al servicio de Dios, porque la recompensa va a ser igual. Y no tenemos que envidiar ni ponernos celosos que porque aquel predica mejor que yo, porque aquel tiene ya su familia, ya está todos están en los pies de Cristo y yo y mi familia no, seguimos esperando, seguimos orando, porque al final todos los escogidos, y muchos serán llamados y pocos los escogidos, pero esos pocos seremos nosotros que vamos a ser parte del reino de los cielos. Amén. Muy bien. Y por último, que fue como empecé, lo de la blasfemia, el 6. Lo de la blasfemia, eso está en Mateo 20:11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, hermanos. Eso de la murmuración sí que es terrible en la vida de un cristiano, como iglesia. Porque todos los 6 puntos que hemos visto es cómo está nuestra iglesia. Ya los voy a resumir. La murmuración. ¿Por qué es dura y por qué es terrible la murmuración? Y es ese gusanito que entra en el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque la murmuración es como una bola de nieve que empieza a crecer. De cuando uno murmura algo contra Dios, o contra un hermano, o en la iglesia, o contra alguien, luego de la murmuración pasa a la blasfemia. Y blasfemia es decir cosas terribles, maliciosas, vulgares contra la divinidad. Y después de la blasfemia, el corazón de nosotros se nos vuelve rebelde. Mire la diferencia, porque una cosa es ser rebelde, otra cosa es blasfemar y otra cosa es murmurar. Murmurar de chiquitico. No me gustó, Señor. ¿Por qué le diste la lotería a aquel y a mí no? Porque tú no la compras. Ah, no, mentira. ¿Por qué le diste bendición a este y por qué a él no la dio? Siempre uno murmura. ¿Por qué a aquel sí, a mí no? Es murmuración, pero la murmuración es terrible. Si uno murmura, se puede convertir en una blasfemia. Y blasfemia ya es maldecir a Dios, decir cosas terribles contra Dios. Y después que uno diga cosas terribles contra Dios, ya uno se vuelve un rebelde. Y si uno se vuelve un rebelde, se crea un cisma. Ya no, nos vamos de la iglesia, porque ya no es uno que murmura, sino son varios. Y dividen a la iglesia. Y después que se divide la iglesia, se crea un cisma. Entonces ya se vienen contra la iglesia. Vamos a acabarlos porque ellos están equivocados. Nosotros somos los que estamos en lo cierto y vamos a darle duro. Como decía una señora, yo le dije, fui a Acuña, cerquita. Y me decía, hermanos, venga para acá, venga y ayúdenos a evangelizar porque aquí vamos a acabar con todos estos católicos. Vea, les vamos a quitar todos esos católicos. No, hermana, no es espada, no, guarde la espada, hermano, no donde quite la cabeza de los pobres católicos, deje que el Señor los va a convertir. Pero terrible esa señora, bien bárbara con esos católicos. Había que acabarlos porque no eran como ella. Y los católicos dicen, vamos a acabar contra los protestantes o los evangélicos. Y los testigos de Jehová contra los otros, y así. Volvemos en contra, creamos un cisma. ¿De dónde vino esa enemistad? Porque ya no somos los mismos, porque nos creemos diferentes. ¿Por qué nos creemos diferentes? Porque nos hemos vuelto rebeldes. ¿Por qué nos hemos vuelto rebeldes? Porque blasfemamos contra Dios. ¿Por qué blasfemamos contra Dios? Porque un día murmuré. ¿Por qué murmuré? Porque un día no estuve de acuerdo con Dios. ¿Ve que todo es una cadena? Es terrible. Muy bien, para resumir, solamente para que no tengan que ver toda la predicación, sino este pedacito de la predicación. Para resumir, primer punto, nuestra sociedad no nos ayuda, hermanos, a ser cristianos. La sociedad en la que vivimos. Segundo punto, el Señor piensa es en el salario, en las necesidades de cada uno, porque la promesa de Él es que a todos nos da lo necesario para vivir. Tercer punto es que la iglesia ha venido cambiando. Cuando pasó por Grecia, cuando pasó por Roma, cuando pasó por Europa y ahora que está en Estados Unidos, nuestra iglesia se ha convertido en un negocio en vez de ser una familia cristiana que viva el reino de los cielos aquí, porque así empieza el evangelio. El reino de los cielos es parecido a. Cuarto punto es lo de segunda a los Corintios 8:15. Segunda a los Corintios 8:15, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Y el hermano nos enseñaba que eso se refirió también en lo del maná, en la época del maná. O sea que esto también es bíblico, viene desde el maná, que no tenían que recoger más. Así es que la avaricia y la codicia, nosotros debemos cuidarla. Cuarto punto. Quinto punto es la esperanza, hermano. Siempre, siempre.
No importa, no importa, tengas esperanza en todo, la esperanza es lo más importante. Que a ti te da un informe el médico, tenga la esperanza de que el Señor te va a bendecir. Una noticia negativa, tenga la esperanza que eso te va a traer bendición, así a ti no te parezca. Y el sexto es lo de el cambio que hace uno. Empieza por un rumor, una murmuración, y luego llega a algo terrible. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado en el día de hoy, por los hermanos que la han escuchado, Padre Santo. Nosotros que queremos vivir en el reino tuyo, queremos que nuestra iglesia se parezca al reino tuyo, Señor. Queremos que esta iglesia, que esta asamblea viva de acuerdo al evangelio, y queremos, Señor, y deseamos que tú nos des la convicción desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que no rechacemos nada, y lo que no entendamos, Señor, que tú nos des la sabiduría para nosotros poderla entender, y si no la entendemos solamente la creemos, y al creerla la obedecemos, Señor, pero que no reneguemos contra esta palabra, Padre Santo, aunque la veamos a veces dura y difícil, sabemos que allí hay vida y vida en abundancia. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.